Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este estudio bíblico para este lunes, inicio de semana. Hoy es 19 de abril del año 2026 y como siempre reciban nuestro afectuoso saludo. Ya estamos aquí en vivo desde Mina Mochila al sur del departamento de Bolívar. Nos es grato estar de nuevo con ustedes compartiendo este alimento espiritual que esperamos sea de su agrado, que podamos disfrutar de este alimento espiritual para crecer en gracia y conocimiento y llenarnos de esa sabiduría necesaria para nuestras aspiraciones de llegar al reino de Dios. Los invito para que nos acompañen en la oración. Vamos a pedirle a Dios su guía, orientación y sabiduría. Padre Santo, Dios eterno, te damos gracias por esta semana que ha comenzado. Gracias por darnos la vida, la salud, las bendiciones y todo lo que provees para nuestro bienestar. Gracias por darnos esta oportunidad de estar conectados a través de esta herramienta espiritual que queremos utilizar para nuestro beneficio y esperamos que nos ayudes a crecer en gracia y conocimiento, nos llenes de sabiduría para seguir en este camino que nos llevará hacia la vida eterna. Danos tu compañía, tu protección y bendición. Perdónanos. Guíanos siempre en tu verdad. Que tu Santo Espíritu siempre nos ilumine. En Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Muy bien, vamos a extender nuestro saludo para nuestros hermanos y amigos en distintos lugares de nuestro país, aquí en Colombia, en Latinoamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en España, donde regularmente nos están acompañando y se están llenando de este conocimiento práctico y necesario para el crecimiento espiritual. Y nuestro tema de esta noche tiene que ver con volver al primer amor. Así se llama este mensaje con el cual damos inicio a este estudio bíblico. Vamos a empezar diciendo que en un mundo que está lleno de distracciones y desafíos, es fácil perder de vista lo que realmente importa. La Biblia nos advierte que el primer amor con Dios se puede perder y que debemos estar alertas para que eso no suceda con nosotros. Y es que a veces nuestra relación con Cristo puede estar flaqueando y nosotros no nos damos cuenta de lo que sucede hasta que estamos tan apartados que no sabemos cómo volver. Por ese motivo es importante aprender cómo se puede perder ese primer amor y corregir nuestros errores. Nuestro primer amor por Dios no es solo un seguimiento pasajero, es la base misma de nuestra relación con el Creador. El primer amor se refiere al amor que sentimos por Dios cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas y comenzamos una relación amorosa con Él. Cuando se habla del primer amor, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nos referimos a algo completamente diferente al primer amor romántico que tienen las personas. Muchas veces los confundimos porque implican la palabra amor, pero a continuación vamos a aprender más sobre este interesante tema. Cuando experimentamos ese amor intenso y ese amor apasionado al principio de nuestro viaje de fe, moldea nuestra perspectiva, nuestras decisiones y nuestras acciones. Y ese primer amor a Dios es la chispa que enciende nuestra devoción y nos impulsa a seguir lo que Cristo nos enseñó todo nuestro corazón. Pero, ¿cómo se pierde el primer amor con Dios? No existe una sola razón por la cual se puede perder la comunicación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Puede deberse a un pecado oculto, pero también puede ser porque un cristiano pasa por diversas dificultades y puede dejar que las preocupaciones ocupen el lugar de su fe. Algunos pueden perder esa conexión
al convertir su relación con Dios en una rutina, una costumbre que se ha hecho y que hace parte de sus ocupaciones diarias. Asimismo, otros pierden su comunicación con Dios cuando ponen su fe en lugares erróneos y tienen una idea incorrecta sobre lo que implica ser cristiano. Y una muestra de esto es cuando se cree que asistir a una congregación o creer en Jesús es suficiente para ser un genuino cristiano. Hay diversas formas de perder el primer amor con Dios, pero cualquiera que sea el motivo, debemos recordar que es importante darnos cuenta de esta situación y remediarla lo más pronto posible. En medio de las luchas diarias y las tentaciones del mundo, podemos perder de vista esa pasión inicial. El primer amor con Dios se pierde cuando seguimos cometiendo un pecado. Todos pecamos, ya sea en pensamiento o acción. Es por eso que siempre debemos pedirle perdón a nuestro Dios. Sin embargo, esto no termina allí. Nuestra actitud. De nada vale que pidamos perdón si volveremos a caer en lo mismo. El problema con ser persistentes en un pecado es la que nos aleja de Dios. Cuanto más lo practicamos, más lo normalizamos y creemos que está bien. Es allí cuando nuestra relación con Cristo sufre. Practicar un pecado repetidamente hace que perdamos el primer amor con Dios y nos lleva a buscar justificaciones, nos ayuda a llevar excusas para nuestro comportamiento en lugar de humillarnos y buscar el perdón de Dios. El primer amor con Dios se pierde cuando nuestra relación con Él se convierte en una rutina. Hay matrimonios que llegan al divorcio porque su relación deja de ser por amor y se convierte en una rutina. De igual forma, cuando dejamos que nuestra relación con Cristo sea una costumbre que practicamos sin pensar, entonces es cuando se pierde el primer amor con Dios. Las relaciones interpersonales requieren de esfuerzo, requieren de trabajo. Y la relación con Dios no es la excepción. Si queremos mantener viva nuestra comunión con Él, debemos pedirle ayuda a Dios por medio del poder de su Espíritu Santo, además de leer y practicar la Biblia, de orar. Ser parte de una comunidad de cristianos, cada una de estas acciones nos mantiene conectados a Dios y como consecuencia nos ayuda a ver la vida a través de sus ojos. De modo que ya no somos nosotros los que elegimos nuestro camino sin pensar, sino que es Dios quien actúa por medio de nosotros. El primer amor con Dios se pierde cuando Dios deja de ser una prioridad. En la Biblia encontramos un ejemplo de cómo se puede servir a Dios sin amarlo. En Apocalipsis hay una carta en donde se llama la atención a un grupo de cristianos, a un grupo de creyentes que trabajaban para Dios, pero no lo amaban como antes. A la iglesia y servir a la congregación es motivo suficiente para tener una comunión firme con Dios. No obstante, el trabajo espiritual no debe reemplazar al dueño del trabajo, que es Dios. Si hemos identificado alguno de estos comportamientos en nuestra vida, nunca será tarde para recuperar nuestro primer amor con Dios y renovar nuestra fe en Él. Recordemos que vivimos en una época de gracia y misericordia y podemos acudir a Dios y pedir perdón por nuestros pecados y cambiar nuestro proceder. ¿Sabía usted que es posible seguir sirviendo a Dios, soportar con paciencia las pruebas y aún así haber perdido el primer amor? Ya sea por la rutina, la complacencia o las preocupaciones terrenales, corremos el riesgo de convertirnos en cristianos tibios o fríos, alejándonos de la ardiente llama de nuestro primer amor.
Y esta pérdida no solo estanca nuestro crecimiento espiritual, sino que también nos expone al peligro de la apatía y la indiferencia espiritual. ¿Recuerdas cuando recién conociste el camino de Dios? Nada ni nadie podía cambiar el deseo de tu corazón de estar cerca de Dios. No tenían que preguntarte, ni tú misma de tratar de convencerte de que el Salvador era tu primer amor, pues era más que evidente. Tus acciones y prioridades mostraban quién era Él para ti. Tu obediencia, tu fidelidad no estaban marcados por deberes, sino por deleites. La motivación de tu corazón era palpable. Cristo era tu más grande tesoro, pero ¿lo sigue siendo hoy? Muchos contrastan el primer amor de un cristiano, de un creyente, con la etapa del enamoramiento de una pareja, cuando lo único que hacen es hablar el uno del otro, de sus cualidades, de todo aquello que los hace únicos y especiales. Y quieren estar juntos todo el tiempo. También podemos contrastarlo con nuestras amistades más cercanas. Tan solo pensemos en el día en el que conocimos a nuestro mejor amigo o nuestra mejor amiga y cómo ella era todo lo que habíamos soñado. Cómo queríamos hablar por medio del teléfono con esa persona durante mucho tiempo y esperábamos con ansia llamarle al instante de cada suceso porque queríamos que esa persona se enterara simplemente porque ella era parte de tu vida. Bueno, eso es lo que estamos detallando. Sin embargo, sabemos que Cristo es mejor que cualquiera de los amores y las más profundas amistades que podamos tener. Solamente su amor basta. Solo Él es suficiente y solo Él satisface. Él es el mayor de los tesoros y deleites. Lo sabemos, pero en realidad lo seguimos experimentando en carne propia. Al pasar de los años, nuestra relación con Cristo puede volverse una rutina. Se puede volver una relación fría y apática, de tal forma que estas verdades pueden ser afirmadas en nuestra mente, pero verse completamente ausentes en nuestra vida. Nunca deja de sorprendernos cuán frecuentemente encontramos la palabra recuerda que se menciona en las Escrituras. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hallamos esta palabra que pudiera parecer a simple vista una acción pasiva. Sin embargo, el diccionario de Oxford define recordar como traer a la memoria algo percibido, aprendido o conocido, mostrándonos que recordar es una acción activa que implica un esfuerzo mental. Entonces, ¿qué significa haber dejado el primer amor, que es el tema de esta noche? Hoy me encantaría poder dirigir nuestra atención a un texto que conocemos, pero frecuentemente olvidamos. En el libro de Apocalipsis encontramos un recordatorio muy profundo y conmovedor de la importancia de nuestro primer amor por Dios. Vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, versículos 2 al 5. Escribe al ángel de la iglesia con Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has mentirosos. Versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Interesante esta cita bíblica que encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5, donde está nuestro tema central de esta noche. Debemos expresar el amor con obras y con gestos de afecto. Sirve arduamente al Señor y trabaja sin descanso por su obra, pero también dale tiempo de adoración. Alábalo, exprésale el amor y el agradecimiento que nos inspira, sin dejar de trabajar en la obra de Dios.
encontremos ese balance en nuestro tiempo de servicio y de atención a Dios. ¿Es posible volver al primer amor con Dios? Interesante pregunta. Si hemos dejado el primer amor, es importante resolver esta inquietud. ¿Es posible volver al primer amor con Dios? En la Biblia leemos que sí es posible volver al primer amor con Dios porque Él es misericordioso y está con los brazos abiertos para recibirnos. Vivimos en tiempos de gracia, en donde todavía podemos disfrutar del perdón de nuestro Padre. Así que si nos alejamos de Él, podemos arrepentirnos y volver. En el mismo pasaje de Apocalipsis nos dice cómo hacerlo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: por eso acuérdate de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios, deja de hacer lo malo y compórtate como al principio. Hermanos, de este versículo podemos aplicar los siguientes pasos. Recordar cómo éramos cuando aceptamos a nuestro Salvador. Volver a obedecer a Dios, comprendiendo que Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Dejar de pecar y rechazar todo aquello que nos aparta de Dios. Comportarnos como lo hacíamos al principio y practicar lo que solíamos hacer. Orar, leer la Biblia, ser parte de una congregación, reflexionar, meditar, ayunar. La iglesia de Éfeso había permanecido fiel al Señor y su palabra en medio de las dificultades y la persecución. Y Dios comienza reconociendo y elogiando sus fortalezas, su fatiga, su perseverancia, su discernimiento y repudio a aquellos que no eran apóstoles sino mentirosos, que no daban honra a Cristo. Su sufrimiento y su decisión de hacer el bien incansablemente, más bien habían prevalecido fieles en medio de todo esto. Aunque ellos cumplían con esas características, que por cierto no son poca cosa, la iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor. Ese amor que había sido motivo para todas aquellas fieles marcas distintivas ya no estaban presentes. Y el Señor, que es un Dios celoso, estaba al tanto de eso. De igual manera en nuestras vidas, cuando nuestro primer amor está ausente, Él lo sabe. No importa cuánto tratemos de aparentar delante de otros, Dios es quien en realidad lo ve y lo conoce todo, porque no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13. El Señor ordena a la iglesia, primero, a recordar de dónde hemos caído. Segundo, a arrepentirse. Y tercero, a hacer las obras que acompañaron su fe al principio. Lo contrario a recordar es olvidar. Y tristemente es algo que no nos resulta muy difícil. De hecho, la mayoría de las veces, la puerta para la caída o decadencia espiritual es resultado de olvidar la gracia del Señor y al Dios de la gracia. Olvidar sus misericordias de cada mañana y olvidar su fidelidad, como dice Lamentaciones en el capítulo 3, versículos 22 al 23. Por la misericordia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dice Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22-23. Olvidar de dónde nos ha rescatado el Salvador y el precio pagado por nuestro rescate en la cruz. Cuando olvidamos, damos por sentado y menospreciamos las riquezas de la gracia del Salvador. Por lo tanto, el Señor nos manda a recordar. ¿Pero qué es lo que debemos recordar? Recordarlo a Él en su amor y gracia, rescatándonos de nuestros pecados, redimiéndonos y trayéndonos a Él. ¿Y cómo hacemos esto? Viviendo, mirando la esperanza de la salvación y el reino de Dios cada día y al Salvador que murió ahí por nosotros. Así que te animos
a dedicar un tiempo donde puedas estar a solas con Cristo y recordar cómo era tu vida antes de conocerle. Haz una lista de la gracia de Dios a través del tiempo para traerte a Él tu mayor bien. Dedica un tiempo a agradecer a Dios por sus bondades en tu vida y su obra de salvación y santificación. Y también te animo a leer los siguientes pasajes y meditar en la gracia de Dios a través de ellos. En el Salmo 107, Isaías capítulo 1, Jeremías capítulo 2, Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 5. Estos textos nos ayudan a recordar nuestros pecados. La primera vez que aceptamos a Cristo en nuestra relación personal es una experiencia inolvidable y a ese momento se le llama el primer amor. Sin embargo, con el paso del tiempo, puedes sentir que ya no tienes la misma emoción que antes. Es importante recordar que la relación con Dios se construye. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez, ya sabes todo de esa persona. ¿Conoces su infancia y sus gustos? No, ¿verdad? Eso se logra cuando pasa el tiempo y te acercas más a él o a ella. De igual forma sucede en nuestra relación con Dios. Aceptarle en nuestra relación de vida es solo el primer paso. A partir de allí debemos continuar nuestra relación con Él para crecer espiritualmente. Si puedes llegar a tu corazón como el corazón de piedra, de un corazón de diamante, y alejarte por completo de él. Antes de que eso ocurra, tienes que estar en alerta de las señales y volver al camino a tiempo. El primer amor que caracterizó a los efesios fue el celo y el ardor con que aceptaron su salvación al darse cuenta de que amaban a Cristo porque Él les había amado primero. Primera de Juan 4:19, y de que era de hecho su amor por ellos los que había hecho vivir juntamente con Cristo. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Estaban tan abrumados por la alegría que les producía comprender su estado anterior, muertos en el delito y en los pecados, y su nueva vida en Cristo, que mostraron el futuro de ese gozo. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y a causa del gran amor de Dios por los efesios, fueron vivificados en Cristo, y esa nueva vida se manifestó en la pasión de la gratitud. Esa pasión por el Salvador se derramó sobre los demás y sobre la cultura en la que vivían, por corrupta que fuera. Jesús elogia a los efesios por sus muchas buenas obras y su arduo trabajo. Ponían a prueba a los maestros para ver si sus oficios eran verdaderos, soportaban las dificultades y perseveraban sin cansarse. Sin embargo, habían perdido el afecto y el celo por Cristo. Y cuando eso ocurrió, empezaron a seguir la corriente de las buenas obras, motivados no por el amor a Cristo y por Cristo, sino por las obras en sí mismas. Lo que antes era una relación de amor se enfrió hasta convertirse en mera religión. Su pasión por él se convirtió en poco más que una fría ortodoxia, rodeada de paganismo y falsos maestros de la iglesia de Éfeso. Habría tenido amplias oportunidades de corregir la falsa doctrina y enfrentarse a los maestros heréticos. Sin embargo, si lo hubieran hecho por otra razón,
que no fuera el amor a Cristo y la pasión por su verdad, habrían perdido el rumbo. En lugar de perseguir a Cristo con la devoción que antes mostraban, como una novia que sigue a su novio por el desierto, los efesios corrían el peligro de alejarse completamente de Cristo. Es por eso por lo que advierte a los que tienen oídos para oír, que prueben la realidad de su salvación volviendo a Él y reavivando el amor que había empezado a enfriarse. Sin duda, entre los efesios había algunas cuya profesión era falsa y cuyo oído se había embotado. A los demás les advierte que no lo sigan, sino que se arrepientan y vuelvan a Él con la pasión que una vez sintieron por Él. Nos enfrentamos hoy a los mismos retos en el siglo XXI. Hay pocas iglesias que no están sujetas y en peligro de una cierta cantidad de falsas enseñanzas. Pero Jesús nos llama a decir la verdad con amor. Efesios capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y no a dejar que la frustración de la falsa enseñanza domine el amor de Cristo en nosotros. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nuestro primer amor es el amor que Cristo nos da a Dios y a los demás. Debemos ser celosos de la verdad, pero ese celo se debe moderar para que siempre esté ahí. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Ahora veamos las señales de que debemos volver a ese primer amor. Vamos a ver 5 señales de que debes volver a tu primer amor con Dios. ¿Sientes menos gozo al leer la Biblia? ¿Vas a la iglesia por costumbre? Dios no es tu prioridad. Comienzas a notar errores en todo y por último, oras sin fe. Vayamos a la primera señal. Sientes menos gozos al leer la Biblia. Toda persona que desee conocer mejor a Dios debe leer las Santas Escrituras, la Biblia. Nadie puede decir que sigue los pasos de Cristo si no ha leído sobre las enseñanzas ni su vida. Y es por ello que es importante tener un tiempo de lectura diaria para la palabra de Dios. De la Biblia, entonces, es una señal de que su corazón no está siendo receptivo al mensaje de las buenas nuevas del reino de Dios que Dios nos quiere transmitir. Si has notado que tienes pereza, que tienes frustración o simplemente no quieres leer la Biblia, sientes apatía, es una señal de que debes volver a tu primer amor. Señales de que debemos volver a nuestro primer amor. Segundo paso, vas a la iglesia por costumbre u obligación. Los cristianos debemos vivir en comunidad. Versículo 25, en una santa convocación. Dice la Biblia en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Es decir, que debemos compartir con otros la misma fe y escuchar lo que Dios tiene que decir a través de sus ministros. Su mensaje a través de las Escrituras. Vayamos a Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios no se encuentra en un lugar físico en especial, a Él le importa que asistamos a un sitio donde se alabe su nombre. Mateo capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sin embargo, si comienzas a ir a la iglesia para hacer vida social porque ya es costumbre, para que otros no hablen mal de ti,
o para fijarte en lo que hacen los demás, entonces tu motivación errada te alejará de Dios. Otra señal de que debes volver a tu primer amor, y es que te preocupas más por otros asuntos que por tu comunión con Dios. Pese a que es difícil desligarse de las obligaciones que tenemos en el trabajo, los estudios, la vida social, etcétera, la comunión con Dios debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Cuando comienzas a darle mayor relevancia a otros asuntos, ellos se apoderan de tu corazón y empiezan a manejar tu vida. Una manera de saber si esto te está ocurriendo es preguntarte: ¿cuántas veces he pensado más en otras cosas que en Dios durante este día? Si en tu respuesta no está Cristo ni está Dios, entonces es momento de volver a tu primer amor. Veamos otra de las señales que debes volver a tu primer amor, y es que comienzas a notar errores en todo. Si llegas al punto en donde crees saberlo todo con respecto a la Biblia, Dios y la fe, puede que entonces también creas que eres lo suficientemente capaz como para criticar a los demás. Algunos afirman que la crítica es buena. Sin embargo, cuando ésta no promueve el crecimiento, entonces es vana. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ten cuidado de no llegar a la autosuficiencia, porque a Dios no le agrada el orgullo. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 26. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo el Eterno: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe de sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Eterno, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice el Eterno. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que castigaré a todo incircuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Proverbios capítulo 16, versículo 5. Abominación es al Eterno todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, pero si acepta a los humildes, como dice Salmo 138, versículo 6, porque el Eterno es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Otra de las señales que debemos volver a nuestro primer amor, y es orar sin fe. La oración no puede faltar en la de alguien que quiere tener una relación personal con Dios. No obstante, si esta se convierte en una práctica monótona donde solo repite las mismas palabras todos los días, entonces lo estás haciendo de manera incorrecta. La oración es una conversación con Dios que se hace con fe. Si no estás orando de esta manera, no obtendrás ninguna respuesta y pronto te verás más alejado de Jesús, por lo que es una señal alarmante. Si has notado alguna de estas señales en tu vida, estás a tiempo de cambiar la situación. Te recomendamos que nos acompañes cada noche en estos estudios bíblicos para seguir aprendiendo, para seguir entendiendo el camino de Dios y de cómo volver a tu primer amor con Dios. En nuestro primer amor, la urgente necesidad de restaurar áreas caídas. ¿Has dejado tu primer amor? Es la pregunta que hacemos. Regresando a los primeros hechos, no faltando a los servicios de la Santa Convocación los sábados y en las fiestas santas, buscando a Dios en ayuno, orando a Dios, creyendo. En nuestro primer amor, carnalmente, cuando se buscan cosas que no honran a Dios, carecer del conocimiento y traerá sus resultados. En nuestro primer amor, reconociendo las consecuencias, se retorna a lo primero, se pone de acuerdo con Dios, busca al Señor de corazón. En nuestro primer amor, la Biblia exhorta en este llamado.
Dios nos conoce, conociendo los tiempos peligrosos, viviendo en santidad, no desperdiciando las oportunidades. Hermanos, les animo a compartir con otros lo que el Señor ha hecho y está haciendo en mí y a ti para traerte a Él. No dejes de compartir y preguntar a otros qué es lo que Dios está haciendo en sus corazones también. Podemos tener un recorrido de varios años como hijos de Dios. Podemos estar bajo la enseñanza sólida de la Escritura y servir en una gran cantidad del trabajo que se hace en la iglesia. Pero eso jamás podrá reemplazar nuestro amor y devoción a Cristo, así como el hecho de que Él demanda todo de nosotros porque Él lo merece todo. No hay punto medio. No importa la cantidad y la calidad de nuestro servicio a Dios. Si Él no ocupa la preeminencia en nuestro corazón, de cierta manera tampoco importa la profundidad de lo que creemos en Dios. Si Cristo es tu corazón, si Él no es tu primer amor. Amado hermano, si tu corazón está siguiendo a Cristo con toda potencia, sigue adelante, luchando incansablemente contra el pecado, mostrando la misma solicitud hasta el fin. Pero si tú reconoces que has dejado tu primer amor, recuerda, arrepiéntete y vuelve a las primeras obras, aquellas caracterizadas y motivadas por el puro amor al Salvador. Recuerda el amor que te trajo primero a la salvación, donde contemplaste a Jesús allí en la cruz, entregando su vida en lugar de nosotros, pagando por nuestra culpa para llevarnos a Dios. Recordemos al Salvador que de carne se vistió para darnos salvación y hacernos aceptables delante de nuestro Padre. Dios desea que el hombre se acerque a Él, pero no te forzará a que lo hagas. Dios busca que le amemos de la misma manera que Él nos ama. ¿Qué tanto nos ama Dios? Dios nos ama, como dice la Biblia, nos ama de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros para que pudiésemos ser salvos. Juan capítulo 3, versículo 16. Ahora debemos examinarnos y preguntarnos, ¿amas a Dios de la misma manera que Él te ama a ti? ¿Estás dispuesto a sacrificar ese viejo hombre para seguirle? Hermanos, tenemos que sacrificar ese viejo hombre para poder acercarnos a Dios. Recordemos que no podemos servir a dos señores y que Dios no puede habitar en medio del pecado. Vayamos al libro de Isaías en el capítulo 59, en el versículo 2. Vamos a leer esta cita bíblica en Isaías, capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír las palabras de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Son palabras que debe motivarnos esta noche a examinarnos personalmente. Ya lo hicimos antes de tomar la Pascua y celebrar la fiesta de los panes sin levadura. Renovar el pacto. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Son palabras que nos deben mover a examinarnos qué tan fuerte es nuestra relación con Dios. Y ahora te pregunto, ¿amas a Dios hoy de la misma manera que le amabas cuando primero llegaste a los caminos de Dios? Lamentablemente, la mayoría de los cristianos han permitido que las circunstancias y las situaciones que se presentan en la vida interrumpen su relación con Dios y han perdido el furor de ese primer amor. Pero escucha bien lo que Dios nos dice acerca de todo esto. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente.
Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 16. No desees escuchar estas palabras de parte de Dios, sino que busquemos más de Él en todo momento. Busquemos restablecer esa relación que teníamos con Él desde el principio. Regresa a ese primer. ¿Y cómo lo hacemos? Reavivando nuestro primer amor. Hermanos, hay una esperanza. En medio de nuestras caídas y desviaciones por el pecado, Dios ofrece un camino de restauración. Podemos volver a encender el fuego de nuestro primer amor a través de pasos muy prácticos y significativos. Recordando el amor que teníamos al principio, reviviendo esos momentos de encuentro con Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y volviendo sinceramente a Dios, abandonando todo lo que nos separa de Él, renovando nuestro compromiso con Dios, comprometiéndonos nuevamente a seguirlo con todo nuestro ser, restaurando nuestra comunicación con Él a través de la oración ferviente, la adoración apasionada y la meditación constante de su palabra. Y es por ello que lo invito a que leamos Primera de Reyes en el capítulo 8, versículos 48 y 49. Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 48, 49. Dice: y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti hacia su tierra, que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en la habitación de tu morada, su oración y su súplica, y les harás derecho. Esto lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 48 y 49. Hoy, quizás como iglesia, enfrentamos el desafío y la oportunidad de reavivar nuestro primer amor con Dios. No permitamos que la rutina o las distracciones nos aparten de esta preciosa relación. Y en lugar de eso, aceptemos el llamado de Dios a volver a Él con todo nuestro corazón. Hermanos, Dios nos invita a disfrutar plenamente de la vida abundante que solo Él puede ofrecer cuando nos entregamos completamente al Creador. Que cada uno de nosotros se comprometa a reflexionar, a meditar, a comprender sobre nuestra relación fundamentada con el Dios verdadero y a tomar medidas concretas para reavivar nuestro primer amor. Vayamos a la siguiente cita que encontramos en Ezequiel, en el capítulo 26. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos dice: y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Quizás podemos pasar desapercibidos los ojos de la gente, pero no podemos pasar desapercibido ante los ojos del Dios creador omnipotente, omnisapiente, omnisciente, el Dios todopoderoso. Jesucristo, en este capítulo de Apocalipsis, exhorta a la iglesia de Éfeso y también a los cristianos de hoy y la llama al arrepentimiento. La llama al arrepentimiento. Tal vez es una iglesia casi perfecta por todo lo que hacía, la iglesia de Éfeso, pero su vida, su servicio había llegado a la rutina, como puede ocurrirle hoy a la iglesia.
Si crees que tienes todo bajo control, aun cuando no estás sirviendo o no estás congregándote, si la crítica se ha vuelto parte de tu lenguaje, si tu vocabulario deja mucho que desear y quizás te llama la atención frecuentar lugares a los que solías ir antes de conocer a Cristo y aún así estás en su servicio, ten cuidado. ¿Por qué? ¿De qué te sirve realizar una tarea para Dios si no lo estás haciendo con amor? Dios quiere que así como lo amas a Él, también ames su obra. Ese mismo amor que demostrabas al comienzo. Recordemos que estamos trabajando en la obra de Dios en la publicación del regreso de Cristo a esta tierra. Estamos predicando las buenas noticias del reino de Dios y ese es el trabajo que está realizando la iglesia a nivel mundial. Y estamos allí al servicio de Dios. Estamos sirviendo en su obra. ¿Recuerdas cuando todo era un gozo para ti? Cuando preparabas con muchos días de antelación estar en los servicios de la Santa Convocación el día sábado y en las fiestas anuales de Dios, cuando lloraste porque Dios te permitió servir en aquel privilegio que tú veías muy lejos de conseguir. Dios quiere que recuerdes todos esos momentos donde te gozabas en servirle a Él, cuando el servicio no era una rutina y menos una carga para ti, sino más bien una oportunidad más agradable de agradecerle por todas las cosas buenas que ha hecho por ti y que ha hecho por mí. Hoy, hermanos, Dios nos dice lo siguiente, y de esto tenemos que aprender. ¿Dónde está tu primer amor? ¿Sabes? Dios quiere verte nuevamente sonriendo, lleno de gozo en los servicios de la Santa Convocación, haciendo aquellas pequeñas cosas como si fueran muy grandes, sirviéndolo a Él, pero sin olvidarte de Él. Si estás pasando por un momento en el que has olvidado lo que se sentía hacer algo por amor a Dios, quiero animarte a comenzar de nuevo a Cristo. Él te ama tanto que tuvo que dejar las 99 ovejitas en el redil para buscarte a ti y encontrarte. No pierdas la oportunidad de ser un gran instrumento en las manos de Dios. Como dice el salmista David en Salmos capítulo 51, en el versículo 10, leamos aquí este importante mensaje. Dice Salmos 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el salmista David. Vamos a leerlo otra vez. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, dice el salmista David. Perder el primer amor por Dios es algo que le sucede a muchas personas que están en el camino de Dios, y esto le sucede a muchos cristianos, pero no es un fenómeno que solo ocurre en la actualidad. De hecho, ya se daba en el tiempo de los primeros seguidores de Cristo. Es una situación muy lamentable y nos separa del camino de Dios. Pero, sin importar cuánto nos alejamos de Él, aún tenemos una oportunidad, tenemos una esperanza de volver al primer amor con Dios. El caminar con Cristo es un viaje que requiere de constancia y de perseverancia, pero no estamos solos en ese caminar. Nosotros tenemos recursos cristianos que nos ayudan a mantener esta hoguera prendida. Cuando nos conectamos los lunes, los martes, los jueves, los viernes,
cuando asistimos a los servicios de los sábados y nos estamos allí congregando, estamos alimentando esa sustancia que nos permite crecer en gracia y conocimiento, que nos llena de sabiduría, que nos llena de amor. Estamos creciendo en gracia y conocimiento y nos estamos llenando de Dios. Nosotros tenemos esa oportunidad de tener esas herramientas, de poder seguir leyendo las Escrituras, de poder conversar con Dios a través de la oración, de practicar el ayuno, de reflexionar, meditar, de estar activo constantemente. Y esto nos ayuda a conocer mejor a nuestro Creador, a nuestro Dios, estar cerca de Él en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y es preciso, hermanos, también es muy, pero muy importante. Es preciso sobre también que Dios nos conoce y que no somos insignificantes para nuestro Creador. Nuestras obras no pasan indiferentes para Dios. Aunque nadie las vea, son vistas e importantes para el Dios Todopoderoso. Vayamos a la última cita bíblica que encontramos en Hebreos capítulo 6, versículo 10. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hermanos, hoy es el día de volver a nuestro primer amor, de enamorarnos otra vez de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando de volver a su redil. Dios nos ama y practiquemos lo que Jesús nos enseña a través de su palabra. Hoy hemos podido hacer el discernimiento acerca de este interesante tema sobre volviendo al primer amor. Es importante que examinemos nuestro comportamiento, que hagamos un análisis, no solamente en la Pascua y los panes sin levadura, sino constantemente ahora que se acerca la celebración de la siguiente fiesta y es la celebración del aniversario de la iglesia cuando llegó el poder del Espíritu Santo. Así que estamos contando los días para llegar a esa fiesta que tendremos, ya estamos en el conteo regresivo de los 50 días. Así que la invitación es a seguir meditando en todo esto que pasa a nuestro alrededor. Y después de este tema vamos a enviarle el saludo a los hermanos que se conectan a esta hora, lo hacen en vivo o lo hacen en diferido. Queremos extenderle un abrazo y un saludo para Magdalena Vivas, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, que siempre nos acompaña, disfruta de este alimento espiritual, donde agregamos todo agradable a nuestro paladar espiritual. También un saludo para Carol Neira en Chile, que siempre está conectadita. Un saludo para los hermanos y amigos que se conectan desde Chile, desde Perú, Ecuador, desde Bolivia, Brasil, Argentina. Un saludo y un abrazo también para nuestros hermanos allá en México. Un saludo para Mara Martínez, para Arturo Juárez, para Tomás Rodríguez Cerda, para Marcos allá en Chile, Marcos Medina. Un saludo también para Blanca Santos, para enviarle un saludo a Yolanda Rosales. Un saludo para Ana Abril. Un saludo para Ana Abril. Que nos animemos unos a otros para que sigamos en este trabajo que hacemos voluntariamente para la obra de Dios, para el crecimiento espiritual, que es lo más importante.
crecer en gracia y conocimiento y llenarnos de esa sabiduría necesaria para fortalecer nuestra fe, para llenarnos de Dios, para que ese primer amor siga contagiándonos, para seguir creciendo en gracia y conocimiento y lleno de sabiduría. La invitación para mañana, Dios mediante, estará Oscar Darío Sierra desde Santa Rosa del Sur. El día miércoles descansamos, el jueves vendrá Rodolfo Alberto nuevamente desde Bogotá y Wanderson Esquerdon, que cierra los viernes para estos platos espirituales necesarios para seguir en este camino que nos llevará hacia la vida eterna. A todos, deseándoles una feliz noche, que el Todopoderoso nos proteja, nos guarde, nos bendiga, que guarde nuestra salida y nuestra entrada, y que mañana, que hoy podamos disfrutar de un sueño reparador y mañana salir con energías a nuestros trabajos. A todos una feliz noche, que Dios nos bendiga.